Vamos a dar inicio a esta Semana Económica 2020 con el panel Pacto Fiscal con el senador Samuel García y el diputado Luis Alberto Susarre. Es un honor para mí. Mi nombre es José Enrique Ahumada Valles. Soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Es un honor para mí poder contar con su presencia, diputado y senador, tanto como la presencia de nuestro moderador, el director del Departamento de Economía, Edwin Naván Candia. Y también con la presencia de nuestro director de carrera, el profesor Rodolfo Rodrigo. Sin más que decir, damos por iniciada la Semana Económica 2020, presentando al equipo organizador de esta semana con Benjamín de la Garza, Fernando Requena, José Argueta, Andrea Caputi y Gabriela Suárez. Muchas gracias por su esfuerzo y su dedicación. Es un honor estar trabajando con todos ustedes y vamos a dar por iniciado este evento. Pues muchas gracias, Enrique. Vamos a pasar ahorita a dar una pequeña introducción del tema y para poder entrar un poquito en el contexto acerca de lo que estaremos hablando en este panel, tenemos que saber primero que el pacto fiscal, en resumen, es la manera en la que el gobierno federal recauda todos los impuestos de los municipios de México y de la Ciudad de México y se ponen todos en una bolsa común. Este pacto no toma en cuenta de dónde se cobren, por lo que esta bolsa es repartida entre los estados dependiendo de sus necesidades, no lo que aportan. Y es aquí donde ha surgido una serie de debates alrededor de este pacto en momentos tan delicados como la pandemia por el COVID-19 que estamos enfrentando. Y para poder saber más sobre este pacto fiscal y todo lo que nos rodea en estos momentos, estamos hoy aquí con nuestros invitados de honor, figuras políticas jóvenes y reconocidas en Nuevo León. Para este evento nos acompañan el senador Samuel García y el diputado Luis Alberto Susarre. El senador García es graduado de la carrera de licenciado en Derecho y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente obtuvo una maestría en Derecho y un doctorado en Política Pública y Administración Pública, ambos en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente, Samuel es senador en el Senado de la República por parte del Estado de Nuevo León. Asimismo, el diputado Susarre es graduado de la carrera de licenciado en Derecho en la Universidad de Monterrey y posteriormente obtuvo una maestría en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente, el diputado es catedrático en la Universidad de Monterrey y diputado local por el Distrito 18 de Nuevo León en el Congreso del Estado de Nuevo León. Asimismo, agradecemos al moderador que nos estará acompañando, que es el maestro Edwin Santos Naván Candia, director del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey. Profesor, el foro es suyo. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias, Samuel, y gracias, Luis, por estar presentes el día de hoy. Y pues vamos a dar inicio a esta parte del panel sobre el pacto fiscal. Y pues lo primero que creo que deberíamos de hacer es justamente mostrar cuál sería nuestra postura sobre el pacto fiscal. Entonces podemos iniciar, por favor, con esta pregunta. Tenemos 5 minutos y a los 5 minutos empezamos con el siguiente participante. Adelante, por favor, Samuel. Claro. Buenas tardes a todos, saludarlos. Yo quisiera de entrada plantear que a mí me gusta más llamar convenio fiscal que pacto fiscal, porque de hecho legalmente y técnicamente así se le llama al sistema de coordinación. Cuando hablamos de pacto fiscal, a veces no nos damos a entender o no nos explicamos y se confunde con pacto federal. Y eso es muy grave porque ha habido especulaciones, tanto de políticos, servidores públicos, académicos, que al confundir pacto fiscal con federal, llegan al absurdo de pretender independizarse de una sedición, empiezan a hablar de Cataluña en España, de Quebec en Canadá, y eso jamás va a ser el planteamiento, jamás buscaremos independizarnos, al contrario, somos orgullosamente mexicanos, pero sí creemos que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que lleva ya 41 años de vigencia, es caduco, es anticuado y es desproporcional. ¿Por qué? Cuando se creó tenía una razón de ser. Los estados eran muy flojos y muy lentos en cobrar impuestos
impuestos y el gobierno federal decide en un convenio de coordinación decirle a los estados, suspende tus pagos y cobros de impuestos y yo me voy a encargar de cobrar y repartir. En un inicio no era una mala jugada porque a Nuevo León le llegó mucho dinero porque al inicio la ley que no había sido modificada políticamente le regresaba a Nuevo León alrededor de la mitad de lo que la hacienda pública cobraba en nuestro territorio. Pero cada 6 años que lleva un nuevo gobierno, ha ido modificando la ley y por ende la fórmula y el reparto en la ley que ha venido castigando a los estados productivos, sobre todo los del norte. Hoy por hoy, los números hablan por sí solos. Nuevo León en el 2019 aportó en recaudación fiscal en relación con el PIB 460,000 millones de pesos. Y en este 2020, en Cámara de Diputados, aprobaron que solamente nos regresen 76,000 millones. Quiere decir que Nuevo León, de cada peso, nos regresan 17 centavos. Es decir, el 83% de nuestra productividad recaudatoria termina en gobierno federal o termina desparramado en otros estados. Por ejemplo, Guerrero va a recibir 10 veces más lo que pone, Oaxaca 12 veces más lo que pone, Chiapas 15 veces más de lo que ponen, Tabasco 25 veces más de lo que ponen. Y esa es la queja, ese es el maltrato de que hoy en día a Nuevo León le urge dinero. Está proyectado que en 3 o 4 años Nuevo León no va a tener ni siquiera para pagar los 9,000 millones de pesos de deuda y los 11,000 millones de pesos en pensiones. No se diga el déficit que hay actual bancario de 6,000 millones. Y si a eso le agregas que con el coronavirus se va a ocupar mucho dinero en el sector salud y posteriormente mucho dinero para reactivar la economía, pues es obvio que Nuevo León tiene que alzar la voz y decir, o se reformula el pacto, corrijo, el convenio, o me veré obligado a salir del mismo. ¿Y con qué cierro? Pues que México es el país más dispar del mundo en materia de recaudación fiscal y reparto. En casi todos los países del mundo federales, Alemania, Suecia, Brasil, Estados Unidos, la federación cobra y se queda con un 50 o 60%. Los estados un 20-25%, los municipios un 10-15%. De hecho, en Suiza es 40-30-30%. Pero aquí en México, aquí no. Aquí atrás de mí tienen los porcentajes. En México, desgraciadamente, la federación se queda con un 80%. 32 estados se quedan con tan solo 16%. Y el colmo del descaro es que 2,550 municipios se van a repartir la migaja del 4%. Y así, pues el país es insostenible. Ahí la dejo para mi compadre Luis Susarrey. Gracias, Samuel, por todos los comentarios. Y en la misma idea, ¿cuál sería tu postura, Luis, respecto al pacto fiscal? En este caso, como dice Samuel, al convenio fiscal. Bien, muchísimas gracias al Tecnológico de Monterrey, por supuesto a todos los alumnos que hicieron posible organizar este evento, profesor, a usted y a todo el equipo docente. Samuel, qué gusto verte, qué gusto saludarte y compartir este espacio con un tema tan interesante para todos. Miren, yo quiero comenzar esta intervención mencionando que pues no es un tema nuevo, es un tema que se volvió a poner de moda, pero que ha estado de moda
aquí en México y en muchos otros países, en muchas otras federaciones. Y hay que tener cuidado porque ahorita Samuel mencionaba el ejemplo de Cataluña en España, y yo puedo mencionar algunos otros del Brexit en la Unión Europea o de California en Estados Unidos, donde han surgido movimientos que más allá de buscar modificar un convenio, han surgido movimientos separatistas, movimientos que buscan consolidar a estos estados unitarios como países independientes. Y eso tiene una connotación no solamente económica, tiene una connotación también muchas veces cultural, a veces étnica, a veces racial, y creo que es algo muy delicado, pero todo eso comenzó por una semillita que fue al principio sembrada, que fue la inequidad en el reparto de recursos. Por eso es muy delicado lo que está pasando con este convenio de colaboración, y por eso sí, pues yo coincido en que urge que se atienda y se propongan nuevos mecanismos. Después de esto, también diferenciar, por lo mismo, que tenemos que distinguir entre el pacto federal y el pacto fiscal. El pacto federal es pues básicamente lo que establece el título 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es donde se establece la forma de gobierno, que es una forma de gobierno republicana y democrática, pero también la forma de Estado. Pero la cosa es que aquí se hizo muy diferente nuestra federación a como se hizo en Estados Unidos. Aquí más bien partiendo de un modelo centralista, se empezaron a crear estados o a ceder competencias a estados y a crear una federación y no al revés. En cambio, el pacto fiscal es ese acuerdo de coordinación fiscal, ese convenio que promovió el presidente López. Pero no me refiero al presidente López de hoy, del 2020. Me refiero al presidente López Portillo, allá por 1978. Entonces, es una ley, como bien dice Samuel, es una ley que está obsoleta. Es una ley hecha en una realidad muy distinta o en un país muy distinto al país que tenemos el día de hoy. Es en un país donde un solo partido político tenía la mayoría o el control absoluto más bien, donde finalmente las entidades por esa cultura centralista pues estaban sujetas a la voluntad del poder federal. Es un país muy distinto en el que vivimos el día de hoy. Y sí, efectivamente, hoy el 80% de los recursos o de los impuestos federales, que por cierto son la mayoría, porque se recauda mucho más de IVA, IEPS, ISR, que de impuestos sobre nóminas o que de prediales, pues el 80% se lo queda a la federación, el 16% los estados, y efectivamente solamente el 4% de los municipios, que además son los que tienen más chamba y más responsabilidades. ¿Cuál es mi punto de vista? Y con esto cierro esta intervención. Mi punto de vista es que el pacto, que funcionaba a lo mejor en 1978, hoy está obsoleto. Muchos gobernadores pues ya vimos que no están de acuerdo con la forma en la que se reparten los recursos. Repito, no solo ahorita, también en el 97, el entonces gobernador Fernando Canales le pegó duro a la mesa diciendo que Nuevo León merecía recibir más recursos, y también el gobernador de Chihuahua en ese entonces, Francisco Barrio, lo hizo, y han sido muchos gobernadores de muchos estados a lo largo de la historia, pero hoy vuelve el tema, pues porque estamos en medio de una crisis y lo que faltan son recursos, y nos damos cuenta de que los recursos pues no se reparten de manera justa y equitativa. Termino diciendo, el pacto fiscal desde mi punto de vista, o el convenio fiscal desde mi punto de vista, si lo viéramos como un matrimonio, es un matrimonio donde primero a lo mejor las expectativas eran de que íbamos a ser felices para siempre, me refiero al 78, de que íbamos a ser muy felices, y de repente empezaron los problemas. Hoy es un matrimonio con muchísimas broncas, con muchísima desconfianza y con riesgo de que termine en un divorcio. Y eso creo que no es bueno ni para Nuevo León ni para México. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces, en esta primera parte, claramente podríamos reconocer un punto importante que ustedes ambos han señalado, que básicamente hay que diferenciar entre el pacto federal y el convenio fiscal, y que básicamente ambos creo que señalan claramente que no hay interés de robo. Podríamos conocer entonces de lo que han ido comentando ustedes,
el ende entonces inequitativo también y que por ende entonces requiere ciertas adecuaciones y trabajo, ¿no? Si seguimos todavía en esta discusión, a mí me gustaría, nomás para ir redondeando, y justamente es inequitativo por los números que nos mandaban, ¿no? La forma de la distribución, que por ejemplo, en lo que van señalando ustedes, pues hay países en los cuales podemos ver que se regresa un poco más de los recursos. No estamos diciendo que todo, pero que se regresa un poco más. Bueno, bajo esta postura que ambos han ido señalando, pues a mí me gustaría ahora poder discutir sobre cuáles consideran ustedes que son las fortalezas que actualmente pudiera tener este convenio fiscal. Si quieres, adelante, por favor, Samuel. Bien, pues mira, las fortalezas ya fueron superadas, porque hoy por hoy, donde se requiere mucho dinero en las entidades federativas para poder cumplir sus funciones, que son muchas, y las de los municipios, pues es incoherente que una sola persona en el país, que es el presidente, a su discreción maneje el 80% del dinero. Es insano, es peligroso, máxime que ahorita muchos mexicanos quisiéramos ver planes fiscales, planes económicos, planes de inyección a pymes, y desgraciadamente estamos viendo que mucho de ese dinero se va a tirar en proyectos inviables, en refinerías, en Dos Bocas y en programas sociales que en lugar de pedir reciprocidad es simplemente dádiva a fondo perdido. Por eso creemos que como otros países federales, más tarde les voy a poner la presentación, pero el gran problema que tenemos con este convenio es que no hay una rendición de cuentas. Yo tuve la fortuna de hacer un libro de este tema hace 3 años y me di a la tarea de entrevistar a 1,600 neoloneses. Y yo les hacía una pregunta muy puntual. ¿Por qué no pagas impuestos? Y sorprendentemente, la respuesta del 93% de los entrevistados fue porque se los roban o los malgastan. Es decir, solamente un 7% me contestó, no, yo sí los pago. El 93% defendió su postura de no pagar porque dicen o te los robas o los malgastas. Y tienen toda la razón. Cuando un ente federal es el que se encarga de cobrar todo en toda la República, jamás veremos dónde termina nuestro dinero. Los países federales tienen sistemas fiscales que se llaman de federalismo dual o de federalismo tajante. ¿Qué es esto? No se mezclan tareas y no se mezclan los cobros. En los países federales, el gobierno federal cobra comercio exterior y renta. Y a cambio de la renta, el ciudadano sabe que su impuesto sobre la renta termina en defensa, militares, aduanas, hacienda, moneda. Los impuestos al consumo, que conocidos mundialmente como el sales tax, que aquí son el IVA y el IEPS, los cobran los estados. Si uno se va a Arizona o a Texas, el sales tax es estatal. Y a cambio del sales tax, el estado te da salud, educación, seguridad, movilidad, transporte. Y por último, y por facilidad, los counties, los municipios, las ciudades, cobran el impuesto inmobiliario, que es el predial. Y a cambio del predial, el municipio te va a dar luz, bacheo, banquetas, buen mando, mercado, etc. Entonces queda muy claro desde la Constitución quién cobra qué y para qué lo cobra. Y eso le da mucho más transparencia y sentido de lógica al ciudadano de que el gobierno pues es un agente que me va a dar un servicio a cambio de mi impuesto. Pero en México estamos al revés. En México, por el convenio que urge modificar, un solo ente cobra todo.
comercio exterior, hidrocarburos, ICR, IVA, IEPS y SAN. Y todo ese recurso, que es el 97% del dinero, 6 billones con B de bandido de pesos, solamente va a repartir 16% estados, 4% municipios. Entonces yo creo que ya no tiene fortalezas y más bien los estados, que hoy en día ya son 18 estados de la República, que reciben menos de la mitad de lo que ponen. De hecho, ya tenemos 8 gobernadores que van a plantear una controversia constitucional en la Corte por la inequidad, pues ya se dieron cuenta de que este sistema ya no funciona. Y por ende, yo lo que propongo es, bueno, busquemos o que se cambie el reparto, en lugar de 80, 16, 4, cambie a 60, 30, 10. Y también no solamente el reparto, cambiemos los componentes de medición, que ya no solamente tomen en cuenta pobreza, población y carencias. No, que también haya componentes de resarcimiento, como es productividad, responsabilidad fiscal y crecimiento económico, para que de alguna manera a todos nos llegue algo parecido, sin importar qué tan pobre o qué tan rico sea. Si esos escenarios que requieren reformas legales, el partido en el poder, y ya voy a cerrar con esto, no va a debatir ni a discutir y menos votar, sino que van a aplicar la aplanadora para que todo siga igual, bueno, entonces sí, con base en el artículo 6 y 10 de ese convenio, un estado puede plantear la salida. Y ahí está el gran tema. ¿Cómo, cuándo y si va a ser de choque o va a ser gradual? Y me gustaría en una siguiente intervención, pues proponerles para mí cuál sería el mejor escenario para que Nuevo León se salga de este convenio, previendo que políticamente no nos dan los votos para cambiar la ley y podamos salir sin un golpeteo político y con una viabilidad financiera, jurídica y administrativa. Gracias, Samuel. Luis, es tu turno y justo como decía, a lo mejor tú tal vez tengas, porque pues Samuel ya nos indicó su perspectiva sobre qué fortalezas nosotros podríamos observar en el convenio fiscal que actualmente tenemos. Si hay algo que nos puedas comentar al respecto. Adelante, Luis. Bien, también hay que reconocer que si el sentimiento que se tiene de inequidad es algo común, pues también creo que sí debemos hacer mención de algunos aspectos positivos que tiene el pacto fiscal. Quiero aclarar que no son la mayoría de los aspectos, pero sí, dada la pregunta, pues quiero resaltar algunos. El primero es que en el momento en el que existe un pacto, pues ya habla de una coordinación y eso es algo positivo. Por supuesto, también el hecho de que este pacto también promueva que el que tiene ayude al que no tiene, no me parece que sea incorrecto, porque no podemos caer como nación en una visión egoísta, poco solidaria y poco subsidiaria, en el que digamos cada quien rásquese con sus propias uñas. Creo que tiene cosas positivas. Esa sería una de ellas. Otra inclusive es que en el sexenio del presidente Calderón se reformó la ley de coordinación fiscal para meter por primera vez como ingredientes para el reparto de recursos que se tomara en cuenta el PIB y la capacidad de recaudación. El problema es que la reforma se estableció de una manera progresiva, con un avance progresivo que es muy lento. O sea, nuevamente, si lo viéramos como matrimonio, de aquí a que arreglemos los problemas, pues van a pasar muchos años y se van a seguir haciendo más grandes. Entonces, creo que tiene un área de oportunidad esa reforma. Se pudo haber aplicado con mucho más rigor. Y en realidad, creo yo que cuando hablamos del pacto fiscal, que se debate mucho en estos días, estamos viendo solamente la punta del iceberg del verdadero problema. El verdadero problema que tenemos está no en el pacto fiscal, está en el pacto federal. Porque en la teoría, en el libro, somos un país
o un Estado federal, pero tenemos una herencia y una historia y unas prácticas políticas que nos llevan al centralismo. Es decir, si yo les pusiera algunos ejemplos, oye, ¿cómo es posible que antes había comisiones electorales en los estados? Y luego se dijo, ¿sabes qué? Las comisiones electorales son muy corruptas. Vamos a hacer un INE, ya no va a ser Instituto Federal. Y luego de repente teníamos un Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, un IFAI. No, hay que centralizar el poder, hay que hacer un INAI, un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y así no la llevamos. Después decimos, oye, ¿sabes qué? Las policías son incompetentes. Vamos a quitarle atribuciones a los estados y a los municipios y vamos a hacer una policía nacional. Entonces la pregunta es si realmente somos una federación o estamos simulando que lo somos. Por eso digo que el pacto fiscal es solamente la punta del iceberg, porque ahí estamos hablando solamente de recursos, pero no es nada más en recursos el centralismo. Es también el centralismo que se da en la repartición de competencias, en atribuciones, en responsabilidades. Y en este tema del específico también del pacto fiscal, pues no es posible que a la fecha se siga promoviendo la improductividad en vez de la productividad. Dije cuando comenzó esta intervención, es bueno que se le ayude al que no tiene, o al que tiene menos, o al que produce menos. La pregunta es, ¿para qué le quiero ayudar? ¿Le quiero ayudar a esa persona para que se haga más productiva? ¿O le quiero ayudar a esa persona o esa entidad para que se haga más improductiva y para que cada vez me pida más? Es decir, ¿le quiero dar un pescado o lo quiero enseñar a pescar? Hoy lo que fomenta este pacto o este acuerdo me parece que es algo tóxico porque fomenta la improductividad. Fomenta que mañana Nuevo León o Chihuahua o Tamaulipas digan, ¿sabes qué? Me conviene recaudar menos. Me conviene mandar menos dinero allá para que me den más. En lugar de fomentar que estados del sur, por ejemplo, digan, oye, me dieron más de lo que aporté, ok, pero estoy condicionado a aportar más para que el próximo año me sigan dando. Algo así como si tengo una beca y me están condicionando a cada vez sacar mejor promedio, o mantener un promedio. Pero si nada más me das y no me exiges, pues me vas a malacostumbrar. Y yo creo que ese pacto que tenemos hoy es tóxico porque malacostumbra. Tiene, repito, principios positivos de solidaridad y subsidiariedad, pero creo yo que prevalece una cultura centralista y creo yo también que cuando tratamos de arreglar el pacto fiscal, no estamos viendo el problema de fondo que tiene que ver con todo nuestro pacto federal. Que dicho sea de paso, cuando pensamos en ideas de, oye, bueno, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Abro aquí también el debate porque hay muchos puntos y aquí hay académicos, profesores, estudiantes. Pues hay expertos que te dicen que incluso si tú tienes una empresa aquí en Nuevo León, una vez que abandonas el pacto fiscal, como quiera, la federación va a seguir aplicando impuestos y entran en vigor otros impuestos. Más adelante les platico un poquito de todo eso. Y vi una pregunta que me gustó mucho. Por ahí vi una pregunta de Luis Francisco que me decía, oye, ¿no crees que si nos salimos del pacto y esto fuera un divorcio, sería un divorcio donde te toque aportar el 100% y te quedes sin lana en el Inter? Pues puede tener muchas ventajas. No digo que no, el que tengas una recaudación propia, pero también caes en el riesgo, como no ha sucedido, como no hay casos de estados que lo hayan hecho, pues de caer ahí en una doble tributación, que pagues un impuesto al consumo o al ingreso local y también uno federal. O sea, es decir, quizá no estaríamos arreglando el problema de raíz. Hay que voltear a ver también al pacto federal y creo que ahí también está gran parte de la solución. Ok, gracias Luis y gracias Samuel en esta parte. Yo básicamente quisiera señalar que pues con Samuel la idea general a esta pregunta sobre las fortalezas, pues para Samuel las fortalezas ya se han diluido en el tiempo, ya no tenemos esas fortalezas que podría haber generado, pero en contraposición, pues Luis nos dice, todavía podríamos señalar algunas condiciones que nos hacen ver cierta fortaleza y creo y comparto también con él que esta parte de que haya solidaridad
de apoyarnos entre los estados, pues sería muy buena también reflexionar al respecto y que pues en general todos los que están asistiendo a esta plática pues también lo reconozcan, porque seguramente habrán estados que tienen la posibilidad, las habilidades, los conocimientos para poder recaudar y obtener dinero si se distribuye, y otros que no tienen esa habilidad por condiciones distintas de inicio y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esta parte es bien importante y creo yo que quizá lo que me gustaría a mí es que podamos encontrar, si es que es posible, y es pregunta bien directa nada más, primero Samuel, es si habláramos de una área de oportunidad, ¿cuál sería aquel área de oportunidad más fuerte, la más importante y relevante que tiene este pacto fiscal? Me gustaría saber desde su perspectiva y ustedes me digan, mira, para mí este es el problema más grave que yo detecto en el convenio fiscal que actualmente tenemos en la sociedad. Adelante, Samuel. Claro. Bueno, como lo sostuve en el libro o en la conclusión de mi primer libro de federalismo fiscal, para mí la gran tragedia de este país es el convenio fiscal. Más allá de la corrupción y de los problemas que tenemos en México, el tema fiscal es deplorable. Somos el peor país de la OCDE. Somos el país penúltimo lugar de América Latina. Solamente le ganamos a Nicaragua. Es decir, fiscalmente estamos en el peor de los mundos. Cobramos mal, gastamos mal, repartimos mal, no hay modernidad, hay mucha corrupción, hay mucha deuda y no hay transparencia en el patrimonio de las finanzas públicas de México. Dicho eso, para mí es imperativo que este convenio se elimine o se cambie, porque si uno analiza desde que se creó el convenio en 1978 y entró en vigor en el 80, si analizamos los índices de calidad de vida, esperanza de vida, mortalidad, analfabetismo y nutrición, los estados del sur que hoy más reciben cada vez están peores. Cada vez están peores. ¿Por qué? Porque si al gobernador o tesorero en turno que entienda la fórmula que entre más pobre y más poblado, más dinero, jamás le van a echar ganas para salir adelante porque implicaría menos dinero el año que entra. Por lo tanto, si yo ya sé que el INEGI en materia de pobreza mide techo, piso, alimento y pobreza nutrimental, pues esos gobernadores corruptos e ineptos se encargan precisamente de que no haya techo, de que no haya nutrición, de que no haya educación sexual, para que se sigan reproduciendo y teniendo familias, 8 o 9 hijos, y cada año, con la fórmula actual, tener más dinero. Ese es el gran cáncer. La ley fomenta la improductividad y fomenta la pobreza y la población. ¿Por qué? Porque cada 6 años que intentan mover la ley de coordinación, pues obviamente lo hacen con fines electorales, de que ahí va a haber más votos y por eso me premio cada vez más la pobreza y la población. Si lo pongo en términos simples, es como si en un barco el capitán permite que de 32 marineros solamente remen 8. Ese es el convenio fiscal de México. 8 estados apalancando a otros 25, 26. Ahora bien, dicho eso, muchos han dicho que esto tiene mucho tiempo, que cada 6 años vuelve a salir y vuelve a salir. Y es cierto, pero siempre había sido imposible salir del convenio. Yo hace 4 años escribí el libro, sostuve que era un suicidio que un estado
se saliera del convenio porque había una jurisprudencia de la Suprema Corte que señalaba que el ICR y el IVA eran impuestos federales porque los creó el Congreso de la Unión. Entonces, un estado que hace 4 años se atreviera a salir del convenio, pues era un suicidio, porque no ibas a poder cobrar el IVA y el ICR y no ibas a recibir participaciones. Por eso yo sé que muchos gobernadores, Benjamín Clarión, Sócrates Rizo, Treviño, Canales, todo mundo hablaba del tema, pero sabían que no se podían salir y todo quedaba en simple debate político. Hace 3 años, afortunadamente, ya cambió el estatus jurídico de esa jurisprudencia. Zacatecas creó los impuestos verdes. Impuesto a la contaminación del aire, del agua, de la tierra y extracción minera. El procurador fiscal de aquel entonces se fue a la Suprema Corte a plantear que ese impuesto era inconstitucional porque se basaban en una ley federal de protección y equilibrio ecológico. Y por tanto, al ser federal la ley, los impuestos verdes debían ser federales. Y afortunadamente la Suprema Corte cambia el criterio y señala que los únicos impuestos exclusivos de la federación están en el artículo 7.3, fracción 29. Y son 5. Impuestos al comercio exterior, a los hidrocarburos, a la gasolina, a la cerveza y el cigarro. Todos los demás impuestos, con base en el artículo 124, que es la cláusula residual que establece que todo lo que no es federal es estatal, da motivo para establecer que el impuesto verde de Zacatecas es legal y es válido. Y puede, y el Estado lleva a mano, cobrarlo sobre el SAT. Ahí cambió todo. A partir de ahí, ya el ICR, el IVA y muchos IEPS no son federales, son concurrentes. Y los cobra la federación porque los estados conveniaron suspenderlos. Pero en cualquier momento que un estado se salga del convenio y los reactive, lleva a mano el estado sobre la federación. Y cierro con lo siguiente. Cuando yo era diputado local hace 4 años, creamos el impuesto casinos. Es un impuesto que nos da 1,000 millones de pesos para seguridad. Obviamente, los casineros de Nuevo León y el procurador fiscal de aquel entonces se fue a la Suprema Corte a alegar que los impuestos de los casinos son federales porque están sustentados en una ley federal de juegos y sorteos. Y hace unos meses, en enero, la primera sala por unanimidad resolvió, al igual que en Zacatecas, que aunque sea una ley federal la que regule la materia, no quiere decir que el impuesto entonces sea potestad federal. Y vuelve a repetir, los únicos impuestos federales son esos 5 que mencioné. Todos los demás son locales, entre ellos ICR, IVA, IEPS refresco, IEPS comida chatarra, impuestos verdes, impuesto casino. Por eso hoy el tema está en boga y por eso hoy sí puede un estado decir, me salgo del convenio porque yo ahora voy a cobrar el ICR y el IVA y con gusto te pago, federación, los gastos que aquí generas. Pero ahora va a ser al revés. Ahora yo cobro y te pago y me quedo con el residual. Es decir, ahora Nuevo León puede cobrar los 460,000 millones, pagarle a AMLO los 82,000 millones que gasta aquí en escuelas, educación y salud y me quedo con 280,000 millones de pesos. Con eso, Nuevo León en 5 años se convierte en Texas. Nada más en infraestructura y en todo lo que podríamos lograr
para el estado de Nuevo León. Ya me excedí, entonces ahí la dejo. Gracias, Samuel. No te quisimos cortar porque andaba bien emocionado. Y sin embargo, como quiera, ahorita vamos a cerrar con una buena pregunta, pero quisiera este momento la oportunidad de Luis para que nos pueda él expresar también, según desde su perspectiva, cuál sería el área de oportunidad más grande que este convenio fiscal tiene desde tu perspectiva, Luis. Bien, voy a compartir aquí una imagen, si me permiten, y creo que sí, aquí está el área de oportunidad y todos la sabemos. Esta es la República Mexicana, la Federación, representada por la extensión territorial de sus estados. Si la extensión territorial de los estados la midiéramos o la equiparáramos al nivel de ingreso, así sería la República Mexicana. Sería de este tamaño, o sea, Nuevo León sería enorme, Jalisco sería enorme. Ay, perdón, no soy diseñador, pero ahí traté de echarle ganas para representar bien esta idea. Soy abogado, pero bueno, la idea es esto, o sea, tendríamos pues un territorio muy distinto si lo equiparáramos al nivel de ingreso. Entonces, esto es lo que pesa Nuevo León. ¿Cuánto pesa Nuevo León en la federación? Pesa muchísimo. Nuevo León pesa el 8% de los ingresos, aquí lo tengo, el 8% de los ingresos, pero pesa también el 8% en el crecimiento económico, o sea, en el PIB. Y esto quiere decir que 8 de cada 100 pesos que recauda el país o la federación, los recauda gracias a que existe Nuevo León. Entonces, si le sumas a esas personas o a esos que están remando el barco o le sumas a estos estados productivos, te vas a dar cuenta que pues, prácticamente la mitad de la riqueza de México, o más de la mitad, la producen y la generan unos cuantos. Entonces, el principal problema es que no premia la productividad y no premia la capacidad de recaudación. Ojo, Nuevo León tiene en muchos de los casos, sobre todo en algunos municipios, serios problemas de recaudación, municipios donde los alcaldes no cobran ni siquiera el predial, pero de alguna manera se distingue de muchos otros estados de la República donde prácticamente nadie paga impuestos y los estados no hacen nada tampoco para que la gente pague impuestos. Y dicen, claro, si logro que paguen impuestos y si más gente paga impuestos, pues me van a dar menos dinero. Si le echo más ganas, me va a ir peor, entonces mejor no le echo ganas. Decía ahorita que son incentivos hasta cierto punto perversos. ¿Cuál podría ser un área de oportunidad? Cambiemos, miren, este es el esquema actual, ahorita lo mencionaban, el 80-16-4, que es lo que se queda la federación, lo que se quedan los estados y lo que se quedan los municipios, de una bolsa que primero es de 6.1 billones. Y luego de ahí el 80% se lo queda a la federación y solamente el 20% lo reparte. Y lo que lo reparte, todavía lo reparte mal, porque no lo reparte de una manera justa, equitativa y fomentando el crecimiento de las entidades. La principal área de oportunidad que yo puedo ver en esto es que finalmente necesitamos convertirnos en una auténtica federación. Son muchos los impuestos que cobra la federación, muy pocos los que pueden cobrar los estados y peor, en el caso de los municipios, que son los que más chamba tienen, un alcalde tiene que mantener la banqueta en buen estado, la luminaria, que pase la policía, el parque. Los alcaldes tienen muchísimo trabajo y son los que menos recursos reciben. Pero también hay que decirlo, tampoco se les exige. ¿Por qué? Porque no se les da, pero tampoco les dicen, oye, necesito que recaudes más predial. Hoy, escasos municipios del país, como pudiera ser el municipio de Monterrey, el municipio de San Pedro, el municipio de San Nicolás, Santa Catarina, Guadalupe, en otros estados de la República, pues no sé, Guadalajara, Zapopan, en Guanajuato, la propia capital, el municipio de León. Son muy pocos los municipios que realmente recaudan predial, que realmente recaudan impuestos. Muchos no recaudan porque no tienen tampoco incentivos para hacerlos. Aquí hay dos maneras de que crezcamos.
¿El palo o la zanahoria? El palo es el te castigo si te portas mal y si lo haces mal, y la zanahoria es te premio si lo haces bien. Hay que ser solidarios con el que no tiene, pero buscando que el que no tiene se haga productivo y tenga cada vez más. Es decir, que nos hagamos como país más productivos. Porque si no, empezamos a pelearnos por la bolsa de recursos, empezamos a decir o empezamos a generar estas ideas de, pues agarro mis canicas y me voy. Y eso la verdad es que pues no nos conviene a nadie, porque como dije hace un momento, se empieza por la parte de los recursos y luego evoluciona a ideas separatistas o conceptos nacionalistas que está probado que no han funcionado en muchísimas partes. Lo mejor es trabajar en equipo, pero trabajar en equipo de manera pareja, o sea, repartiendo la carga, repartiendo las responsabilidades y ayudándonos a crecer entre todos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias a los dos por sus comentarios. Me parece muy interesante todo lo que han ido comentando a los asistentes. Y ya vamos a cerrar esta parte. Y creo que para cerrar, pues la parte más importante, después de haberlos escuchado con atención a cada uno de ustedes, sería justamente conocer exactamente cuál es su propuesta. Pero antes de hacer la pregunta, claramente creo yo que la parte fundamental pues seguramente va a discutir o podemos discutir en dos cosas. Uno es buscar, por lo que les he escuchado, con este mismo proceso encontrar esa fórmula adecuada a la redistribución de esos ingresos, o la otra, que también le he escuchado a Samuel en toda la parte de los comentarios, pues ver la manera de cómo salirnos de esto. Pero cada una de estas posiciones pueden tener costos de oportunidad grandísimos, ¿no? Y tener también responsabilidades importantes, aunque sí es cierto que podemos tener más dinero, pero también responsabilidades de la captación y los recursos. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría, Samuel, saber con certeza y bien, con mucha claridad, cuál sería tu propuesta respecto a este pacto o convenio fiscal que estamos discutiendo. Con gusto. Bueno, primero que nada, a Isaac, que me pide el libro, están en la siguiente liga, mexico-nuevo.mx. Ahí están las dos ligas de los dos libros que hablan de federalismo fiscal. Precisamente en ese libro vienen mis tres propuestas. Pueden salir juntas o separadas y las voy a decir por orden de importancia, pero también voy a ser muy responsable de decirles la factibilidad política de que se logre, porque si va a quedar como un simple texto que no va a avanzar, de nada sirve la propuesta. 1. Urge una reforma constitucional para que desde la Constitución, como todos los demás países federales, quede bien claro qué impuesto cobra qué ente de gobierno y para qué tarea. Más transparente no se puede. Y ya dejar en claro que los impuestos a las rentas son federales, los cobra el presidente, y los impuestos al consumo son locales, como en todo el mundo. Para eso se requiere 2/3 partes del Congreso de la Unión y mayoría de las legislaturas. Hoy por hoy, los siguientes 4 años que Morena tiene mayoría calificada, eso es imposible. No va a pasar nunca. Andrés Manuel no lo va a permitir nunca. Segunda propuesta es una reforma a la ley de coordinación fiscal, que ahorita Luis presentó muy bien en las filminas. Cambiemos de 80-20 a 70-30. Es más, yo diría, y gradualmente a 20 años a 60-40. Y metamos, como decía Luis, ingredientes que también premien al productivo. Es decir, no solamente conceptos de compensación al pobre, sino conceptos de resarcimiento al productivo. Pero también lo digo con todas sus letras. Se requiere mayoría simple en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Hoy las tiene Morena. Y yo veo muy difícil que se anime Andrés Manuel a soltar lana. Hoy vemos que no suelta ni 1,000 millones de pesos. Pedirle que suelte 120,000 millones lo veo muy cuesta arriba. Tercera propuesta.
No ocupas ni a los senadores, ni a los diputados, ni al presidente. ¿Cuál es? Hablar fuerte y renegociar el convenio. El convenio basta con que el gobernador lo firme y la Cámara de Diputados local, el Congreso local, vote mayoría 50+1. Y decirle a la federación, ya tengo un plan de salida, ya tengo mi SAT local listo, ya tengo mis cuentas cobrables, ya tengo mi RFC, buzón tributario, mi equipo de recaudación. Estoy planteando, federación, por las buenas, que me des una parte del IVA, 6 puntos del 16%, que serían 40,000 millones de pesos. O por las malas, me salgo del convenio y a ver cómo nos va. Y cierro con lo siguiente. Yo he visto algunos expertos, voy a poner entre comillas, que hablan de la doble tributación, pero la manejan mal. Porque te dicen, si me salgo del convenio, entonces los empresarios van a pagar 2 ICRs, el federal y el local. Y lo mismo va a pasar con el IVA. Bueno, aquí, muy importante. En México está prohibida la doble tributación. Lo prohíbe la Constitución y lo prohíbe la jurisprudencia de la Corte. Tenemos además 26 tratados internacionales que prohíben la doble tributación y tienen nivel constitucional. Hay que recordar que en México, a diferencia de otros países, los impuestos se autodeterminan, no me los cobran. Yo hago mi contabilidad, la declaro ante el ente que yo quiera, SAT o SAT Nuevo León en su caso, y una vez pagado, la autoridad tiene prohibido revisarme, cobrarme o auditarme 2 veces el mismo hecho imponible. ¿Qué quiero decir? Si Cemex en el 2024 ya se salió Nuevo León del convenio, Cemex tiene la optatividad de pagar el ICR donde ella quiera y el IVA donde ella quiera. De hecho, en la sentencia de impuesto casinos queda muy claro, porque ¿qué decían los casineros? Oye, es que yo ya pago un 20% a la federación. Va a haber una doble tributación si Nuevo León me cobra 10. ¿Y qué dijo la Corte? No, señor, el Estado lleva mano. Si tú ya le pagaste 10 al Estado, lo acreditas y pagas ya solamente un 10 a la federación. Y eso puede pasar en Nuevo León. Crear nuestro ICR y en lugar de cobrar 35%, aquí en Nuevo León somos pro empresa, cobramos nada más un 20%, y en lugar de cobrar un 16% de IVA, cobramos un 8%, como en Texas, 8.7%, para fomentar la economía. Y eso a Nuevo León le daría 200,000 millones de pesos por año, el doble de nuestro presupuesto. No hay y no podría haber doble tributación. Y yo por eso lo que planteo es que ahora sí, con la prohibición de la doble tributación y con la jurisprudencia de la Corte que señala que el IVA, el ICR y el IEPS es local, al Estado, por supuesto que le conviene salir del convenio. Y luego ahora sí, como en otros países, que nos cobren una cuota de solidaridad, que es la cuota que el Estado va a poner para ayudar a otros estados del sur, pero a cambio de reciprocidad. No ir a regalar y aventar dinero que va a mal acostumbrar a los estados del sur. Gracias, Samuel. Es el turno de Luis, entonces vamos a escuchar exactamente qué es lo que propone respecto al pacto fiscal. Adelante, Luis, por favor. Gracias, profesor. Pues básicamente se tiene que hacer una reforma integral. Ahorita Samuel mencionaba que se tienen que delimitar claramente desde la Constitución qué impuestos les toca a cada quien pagar, y creo que eso es correcto. Finalmente, si hay tanto litigio en materia fiscal es precisamente por algunas lagunas y por cierta incertidumbre que genera la configuración que tienen hoy nuestras leyes. ¿Qué cambios se le tienen que hacer
Primero, definir esos impuestos, por supuesto, delegar más. O sea, creo que tenemos que romper esa tendencia centralista de los últimos años. Yo creo que se acentuó en los últimos 10 años de manera muy pronunciada. Entender que somos una federación, que los estados deben tener cada vez mayores responsabilidades o mayores atribuciones para cobrar impuestos que hoy cobra la federación, pero también mayor exigencia para que los apliquen de la manera correcta. O sea, es decir, que todos los estados adquiramos la mayoría de edad, y la mayoría de edad se da cuando adquieres más, tienes derecho a más cosas, pero también tienes más responsabilidades. O sea, es decir, ya no te voy a poner horario de llegada a la casa, pero tú responsablemente eliges o decides a qué hora vas a llegar, porque mañana en la mañana tienes un examen muy temprano. Entonces, de alguna manera necesitamos que como entidades federativas logremos adquirir todos la mayoría de edad y que no nos mantengamos pues en un esquema centralista y paternalista como el que tenemos el día de hoy. Por otra parte, también que se condicione la entrega de recursos en ese pacto al incremento en la recaudación y al crecimiento económico, por supuesto también a que se mejoren los niveles de bienestar. Fíjense, si ustedes ven el índice de pobreza en el país, el porcentaje, perdón, en 1994 había en este país un 53% de personas viviendo en pobreza, entre pobreza patrimonial, extrema, moderada, alimenticia, etcétera. Y hoy, o sea, imagínense, casi 30 años después, 20 y tantos años después, 26 años después, tenemos el mismo porcentaje de pobreza. Y cada año el gobierno le inyecta más recursos al combate a la pobreza, a repartir despensas, a repartir alimentos. Oye, pues algo estamos haciendo mal, a lo mejor estamos metiéndole dinero a una empresa que está quebrado, que lo administra mal, a un barril sin fondo. Eso pasa con muchas entidades. Cada vez le metes más a estados que no producen y cada vez producen menos. Ah, caray. A ver, no tiene nada de malo que le metas más, pero tiene de malo que le metas más para obtener menos. ¿Qué tan eficiente es ese convenio? Y bueno, finalmente, una postura o algo muy concreto que quiero decir, sí creo que debemos renegociarlo. Yo no creo que debamos salirnos del pacto fiscal, ni mucho menos del pacto federal. Creo que en muchas ocasiones, como mencioné hace un momento, se le da una connotación cultural, se le da una connotación ideológica, étnica, tristemente también. A veces hay hasta racismo en muchas de estas ideas o posturas. Y también, pues no podemos creernos los todopoderosos. Somos el estado más productivo, pero también la mejor manera de salir adelante es trabajando en equipo. Así pasa en Estados Unidos con muchos estados muy productivos. Y aquí voy a poner un ejemplo. En el 2009 hubo una ola de inseguridad terrible en el país. En el 2008, 2009, 2010, 2011 había cabezas rodando en los municipios, literal. Tiraban cabezas en las plazas municipales. Apareció una persona colgada en un puente en Gonzalitos. En esa época, Nuevo León no pensábamos de una manera o de una forma separatista. Agradecíamos que venía el ejército a ayudarnos. ¿Por qué? Porque nuestra policía estaba sobrepasada. Y gracias a esa experiencia, Nuevo León tuvo la capacidad de levantarse de la inseguridad y formar con la iniciativa privada, con los empresarios y con las buenas experiencias de trabajar con el ejército a la fuerza civil, que luego después medio le echaron a perder. Pero creo que hay buenas experiencias también de solidaridad de un estado hacia otro. Termino diciendo esto. Hoy estamos viviendo una crisis de salud y una crisis económica. Y en esta crisis económica, por ejemplo, el presidente de la República no quiere apoyar a las pequeñas y medianas empresas, no quiere apoyar a quienes generan ingreso y a quienes generan empleos, y eso es algo no grave, gravísimo. Y tristemente, con el pacto que tenemos hoy, no podemos arreglar esta situación y no podemos hacer nada para protegernos como Estado. Por eso urge renegociar ese pacto para que a Nuevo León le vaya bien y para que a México le vaya bien, pero urge renegociarlo no peleándonos por la cobija. No es pelearme por la cobija para jalarle que me toque más a mí, que le toque menos al otro. Es renegociarlo
para ver cómo hacemos la cobija más grande para que quepamos todos. No pelearnos por los recursos que existen, no fomentando la división entre los mexicanos. Puede decirlo con todas sus letras. El presidente de la República, chavos, el presidente de la República le está apostando a que el país se divida, entre ricos y pobres, entre izquierdas y derechas, entre conservadores y liberales. Y yo creo que si queremos ser un país de primer mundo, tenemos que trabajar unidos y en equipo y no caer en ese juego de la división. No hagamos lo que quieren los que quieren que no trabajemos unidos. Para que nos vaya bien, hay que jalar en equipo, pero creciendo todos y creciendo juntos, de manera equitativa y, por supuesto, con una mentalidad de una nación de primer mundo. Y eso empieza aquí, siendo ciudadanos de primer mundo, y los felicito a todos por estar participando en este panel, porque están demostrando que no quieren ser parte del problema o quejarse nada más, sino que quieren ser parte de la solución. Muchísimas gracias y aquí estamos puestos para todas las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias a Samuel, gracias también a Luis por todos sus comentarios. Creo que al final del día Samuel nos aclaró desde su perspectiva cuáles eran las opciones para salir. Luis también nos llevó a comentarnos y creo, tratando de hacer un resumen de esto, a lo mejor una de las salidas sería buscar una propuesta en la cual me encantó esa parte cuando Samuel dijo que podríamos ir buscando un procedimiento gradual de ir haciendo que las participaciones se vayan creciendo en el tiempo, y a lo mejor ese sería el camino, queriendo aunar los dos comentarios, el camino más interesante de buscar. Tal vez las condiciones políticas no, como lo decía Samuel, tal vez no sean las idóneas, el momento preciso para que se pueda hacer, porque pues se requiere de cierta mayoría para poder llevar adelante, pero yo creo que si lo negociamos, lo discutimos entre todos los grupos, entre todos los partidos, y también lo empezamos a platicar entre los diferentes estados, a lo mejor se puede ir buscando eso. Pero también me gustaría no solo ver que ese proceso que vaya creciendo en los procesos, digamos, no estar con el 80, 16, 4%, ir haciendo un cambio progresivo a esto, pero también por el otro lado me encanta la idea de que podamos también buscar premiar a aquellos que son estados mucho más trabajadores, que generan sus procesos de desarrollo, sus índices de desarrollo humano, o sea, que premiemos también la productividad, ¿no? Mezclar, buscar esos índices para que en el tiempo podamos mejorar esas condiciones, a lo mejor sería lo más ideal. Pero bueno, no vamos a quitar más el tiempo, ahora estamos en el momento de ciertas preguntas. Les voy a pedir nada más, para poder participar y escuchar las respuestas, que las preguntas, las respuestas sean directas, va a ser directo para una sola persona, que es como el público ha mencionado, y les voy a ir preguntando y ustedes de manera breve me contestan. Vamos a empezar justamente con el diputado Luis Usabe, y la pregunta viene de Mario Cerrato y dice: ¿qué está haciendo el Congreso local en relación con el convenio fiscal? La primera pregunta. ¿Cuál es la postura de su grupo parlamentario respecto a esto? Adelante, Luis. Gracias. Bueno, en este momento el Congreso del Estado, en el Congreso del Estado se están analizando algunas propuestas en ese sentido, más sin embargo hay que reconocer que si la postura que ya manifesté ahorita, preguntaban cuál es la postura del partido, pues la postura del PAN es renegociar ese pacto, al igual que el resto de los partidos de oposición. Creo que hay consenso en esto, creo que todos queremos que al que produzca también le vaya bien, y al que no produzca pues se haga productivo y que nos vaya bien a todos. En eso coincidimos, pero en el caso concreto del estado de Nuevo León, o de la postura del PAN, pues si nuestra postura es esa, hay que reconocer que lo que se tiene que cambiar son las leyes federales, y como ahorita ya se ha platicado, es muy difícil cambiar las leyes a nivel federal en este momento con la planadora legislativa de un grupo legislativo que quisiera llamarle partido, pero desde mi punto de vista no es un partido, porque es un movimiento centrado, no es una institución, es un movimiento centrado en una persona. Es decir, Andrés Manuel es más grande que Morena. Entonces, hoy lo que te puedo decir es que mientras tengamos un presidente con ideas centralistas, con una planadora legislativa
en ambas cámaras, que busca obstruir a toda costa cualquier idea distinta a la del régimen, o que busca etiquetar o tachar de rebeldes, de conservadores, de corruptos, de fifís, de neoliberales, a todos los que pensamos diferente al presidente, pues va a ser muy difícil cambiar ese pacto. Yo creo que por eso es importantísimo que en los estados, en el Congreso del Estado de Nuevo León, estamos trabajando de manera pues muy unida con todos los grupos legislativos y dejando atrás muchas cuestiones de partidos que antes sí predominaban en la agenda, pues que lo hagamos así a nivel federal. Yo creo que si queremos cambiar este convenio o este pacto, pues necesitamos quitarle la mayoría a Morena el próximo año en la Cámara de Diputados. De otra manera, va a ser muy complejo que podamos tener un contrapeso real en el país, más cuando el presidente pues, ha mostrado con la cantidad de recursos que asigna a las entidades y a los municipios y con su forma de pensar y su ideología, que él es de una corriente centralista. Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, Luis. Espero también que esté respondida la pregunta. Ahora vamos justamente con Samuel. Samuel, te pregunta Michelle Loreto. Al plantear un cambio en el convenio fiscal, ¿qué factores consideras negociables y cuáles no? Y de no llegarse a un acuerdo, ¿cuál es la ruta que planteas seguir? Bueno, pues esto es más como un tema de técnicas de negociación. Si el gobernador de Nuevo León en turno no pone sobre la mesa la salida, vas a tener una pésima negociación. Tienes que, dentro de las alternativas, hacerle ver a la federación que ya no puedes financieramente sobrevivir con las migajas que te dan y que legalmente y constitucionalmente está en tu facultad salir y dejar de mandar tanto dinero. Si no llegas con esa carta, tu mejor escenario es que te den una pizcachita o una carretera o alguna infraestructura, como ha pasado durante 40 años. Quien no aprende de la historia está condenado a cometer los mismos errores. Si hoy jurídicamente sí puedes salir del convenio porque ya la Corte cambió la jurisprudencia, tienes que ir con toda la carne al asador y no se vale ir a medias. Dicho eso, déjame platicarte que a mí me asombra que muchos gobernadores hoy en turno ni siquiera tienen los datos de cuánto dinero ponen sus estados. Muchos gobernadores hoy en turno ni saben que la Suprema Corte ya cambió de jurisprudencia. Muchos gobernadores de hoy en turno ni saben que está prohibida la doble tributación. Entonces, con gente tan inepta e incongruente en defender a sus estados, porque esa es su chamba, pues es muy difícil lograr un cambio en la ley. Por eso, como decía Luis Usarrey, es clave que de manera estratégica y prudente arrasemos en el 2021 con gobernaturas y Cámara de Diputados. Si logramos arrasar con los gobernadores para que hagan un contrapeso estatal a la federación y logramos ganar la Cámara de Diputados, entonces sí estaremos en posibilidades de negociar un cambio en la ley. Y yo como detallito para que vean lo mal que estamos en materia financiera, tanto Luis como un servidor les mostramos y les profundizamos que Nuevo León es de los que más pone y menos reciben. Pusimos 460,000 millones, recibimos 76,000, 17%. Pero hay dos sesgos que nadie dice porque no están numéricamente o metodológicamente sustentados. Pero a Nuevo León, desde las épocas de Vidaurri, nos quitaron la frontera. Hoy, por no tener frontera, utilizamos la aduana de Matamoros, Reynosa y Laredo. Laredo es la aduana más transitada del mundo. Todo el comercio exterior que se genera ahí
realmente mucho es de Nuevo León. Pero como el Código Fiscal establece que se toma en cuenta la ciudad de la aduana, Nuevo León le regala a Tamaulipas 37,000 millones de pesos por año. 37,000. Con eso haces la línea 3, 4 y 5 del metro en 2 años. Para que se den una idea, el dineral que le regalamos a Tamaulipas. Y hay algo peor. El Código Fiscal también de la Federación establece que todas las empresas que tengan arriba de 270 millones de pesos en activo fijo se consideran grandes contribuyentes y están obligadas a darse de alta allá en el Caballito en Ciudad de México. Esas grandes contribuyentes de Nuevo León pagan al año 60,000 millones de pesos que le suman a Sheinbaum, no al Bronco. Y son otros 60,000 millones que le estamos regalando a la Ciudad de México. Entonces, realmente hablando, no son 460,000 contra 76,000. Estamos hablando de 550,000 millones de pesos. Es el 11% del PIB nacional. Entonces, yo no entiendo, no coincido cómo un neolonés que sabe y que trabaja de lunes a sábado y se parte el lomo y su patrón cada quincena le retiene el 40% de su cheque porque le retiene su ICR, su ICPT, su IMSS, su Infonavit y su Afore. Yo no entiendo cómo un neolonés, sabiendo estos números, no se indigna y dice, hasta aquí, se acabó su cochinito. ¿Por qué? Porque hoy el coronavirus va a requerir mucho dinero para reactivar una recesión económica que ya llegó y va a durar 3 o 4 años. Y yo, neolonés, prefiero que ese dinero de las empresas de Nuevo León se inyecte aquí en lugar de que se tiren en programas sociales, en dádivas que se reparten en los polígonos de Morena de manera electoral. Estamos hablando de 27 millones de mexicanos que van a recibir un subsidio sin pedir nada a cambio, con nuestro dinero. ¿Para qué? Pues para que electoralmente hablando en el 2021 ese voto tenga una coercitividad de votar por el gobierno que hoy me mantiene. Y eso no es justo, porque cuando un país, lejos de incentivar a su gente a salir adelante, a trabajar y a producir, lo incentivas a que te mantengo, pues a ver cómo nos va. Y yo por eso creo que así como Nuevo León, hay otros 18 estados que deben de alzar la voz y decirle al presidente, no estamos de acuerdo ni con tu política, ni con tu ideología, ni con la dádiva. Aquí queremos empleo, productividad, inyectarle a las pymes. Entonces, o modificas el convenio y me repartes más, o nosotros, 18 gobernadores que estamos tratados de manera injusta, los 18, señor, nos salimos del convenio y te olvidas de cobrar el IVA. Con ese tipo de negociación, sí se puede dar un paso contundente a un mejor reparto. Pero tiene que ser así, con unión, con hechos, con datos, con fortaleza. Y si logramos como ciudadanos convencer a nuestros gobernadores de que le entren al tema así de profundo, sí pudiéramos hablar que en un muy corto plazo pudiera cambiar todo el sistema fiscal mexicano. Gracias. Gracias, Samuel. Gracias por la respuesta. Nada más ya para cerrar, esta va a ser la última pregunta. La verdad, si supieran, el chat está llenísimo de preguntas, pero pues tenemos tiempos y todo. Entonces les voy a pedir que sean bien breves. La pregunta va a ser para ambos, para Luis y Samuel. Primero Luis y luego Samuel, para darle chance que descanse un poco a Samuel. Miren, la pregunta es bien simple. Es si el convenio fiscal se aprueba y la contribución de Nuevo León al gobierno federal se disminuye, ¿significa que los demás estados tendrán que compensar esta diferencia de recaudación? Es
Y si estos estados no pueden recaudar este cambio, ¿cuál sería el siguiente paso? Esa es la pregunta, Luis, no sé si quedó claro. Nada más profesor, para entender la pregunta, o sea, si se modifica el convenio y por tanto se modifica la repartición de recursos y a los estados que reciben mucho o empiezan a recibir menos, ¿cómo se va a compensar? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta, así está señalada. ¿Quién hace la pregunta, perdón? La pregunta es general, la construyeron nada más en el equipo, bien. No fue directo por una persona. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, finalmente, si lo vemos solamente como la entrega de recursos y de dádivas que decía ahorita Samuel, pues nunca vas a tener contento a nadie, ¿verdad? Siempre al que le des más, al que le des menos te va a reclamar, y al que le des más, como quiera, siempre te va a seguir pidiendo más. Se trata de que fomentemos que cada vez los estados, las entidades, tengan un mayor nivel de autosuficiencia, que adquieran la mayoría de edad. O sea, que si yo te estoy dando, si tú generas 2 pesos y yo te estoy dando 8, mi objetivo para el siguiente año, tu objetivo para el otro año, es que generes 3 para que yo nada más te tenga que dar 7. Y el que sigue, que generes 4 para que nada más te dé 6. Y que progresivamente vayas adquiriendo esa mayoría de edad. Eso lo que va a hacer es que la bolsa o la cobija que mencionaba, al final de cuentas, sea más grande. Pero si los recursos que se entregan son solamente para dar mejoralitos contra la pobreza, para dar aspirinas, cuando lo que necesita en este momento el país para salir de la pobreza o para acabar con su problema de pobreza es una cirugía de corazón abierto, entonces las aspirinas solamente te van a calmar el dolor. Las aspirinas te van a dar en ese momento pues una satisfacción para que no tengas dolor, pero no estás generando riqueza, estás simulando que combates la pobreza. Entonces, mientras no cambiemos ese esquema, va a ser muy complicado. Sí se puede que los estados cada vez reciban menos si lo que reciben se utiliza para desarrollo económico y no nada más para desarrollo social. Se pueden etiquetar en diferentes partidas federales los recursos, para que los recursos no necesariamente se vayan solamente a apoyo alimentario, que es importante para el que no tiene que comer, por supuesto, pero que se vayan también a apoyo para proyectos productivos, para las micro, pequeñas y medianas empresas, para que se genere más empleo, para que los estados generen riqueza y no nada más estén combatiendo la pobreza. Entonces, de alguna manera, necesitamos generar conciencia en eso y también en contrasentido, entender que aunque a Nuevo León nos den más, no significa que porque nos den más vamos a ser mejores si no hacemos también las cosas mejor como Estado. Ahorita vi un comentario súper interesante, quisiera decir el nombre, nada más que no lo encuentro, pero vi un comentario súper interesante de Alejandro Malo que decía, sí, decía así, como quiera se lo roba X o Y gobernador. A ver, también es cierto. Hoy Nuevo León tiene un presupuesto de 100,000 millones, pero yo no puedo decir que esos 100,000 millones se apliquen como se deben de aplicar. ¿Cómo es posible que seamos la ciudad más contaminada del país, el área metropolitana de Monterrey, y que el gobierno no destine ni siquiera el 1% del presupuesto a temas ambientales? ¿Cómo es posible que tengamos un problema de tráfico, de contaminación y de movilidad y el gobierno lleve años y años y años tratando de terminar una línea 3 de metro? Además, con malos manejos, con corrupción, con contratos a los compadres, a los amigos. Vaya, yo creo que Nuevo León merece más recursos, sí. El Estado de Nuevo León merece más recursos. El gobierno del Estado de Nuevo León merece más recursos. Pero los ciudadanos de Nuevo León también merecemos mejores gobiernos, que sean más eficientes, que sean menos corruptos, que apliquen el recurso para que nos vaya bien a todos, que pongan en alto el nombre de nuestro Estado como el Estado próspero, competitivo, trabajador, solidario, que siempre hemos sido. Entonces, sí, necesitamos más recursos, necesitamos más dinero, necesitamos también mejores gobiernos, necesitamos mejores gobernadores en el país, mejores legisladores, damos mejor calidad en el servicio público. Por eso yo sé, chavos, que muchos de ustedes
que están estudiando, sé que algunos se quieren dedicar al servicio público. Los que quieran dedicarse al servicio público, en serio, dedíquense al servicio público, aunque sea a manera de actividad accesoria, aunque te dediques a la actividad privada, trata de dedicarte también o de involucrarte en el servicio público, porque es tu país. Y si la gente preparada y la gente buena, la gente estudiada y la gente que quiere un cambio, la gente honesta, no se involucra y no se mete, le estás dejando el lugar a las personas corruptas, flojas, mentirosas, ineptas, ineficientes. Y México merece mejores gobernantes y Nuevo León merece mejores gobernantes. Entonces, dejemos de pensar en destruir a las instituciones y empezamos a pensar en cómo regenerarlas y en cómo hacerlas mejores. Y eso solamente a través de mejores personas y mejores políticos y mejores gobernantes. Muchas gracias. Esta fue pues mi última intervención. Un abrazo a todos, a los organizadores, a los profesores, a mi compadre Samuel, qué gusto verte otra vez. Y aquí estamos a la orden. Voy a poner aquí mi WhatsApp por si hay varias preguntas que las podamos seguir contestando y mis redes sociales para cualquier cosa que les pueda servir. Un abrazo a todos. Gracias, Luis, por la respuesta. Samuel, vamos a ir contigo para esta parte y entonces nada más recordarte, lo que nos preguntan es si este convenio fiscal se aprueba, o sea, esta modificación en el convenio fiscal se aprueba. Eso sí, la pregunta es, al gobierno federal se disminuye, ya Nuevo León no le aporta tanto o le regresan más, esa es la idea. Significaría que los demás estados tendrían que compensar esta diferencia de recaudación. Y si estos estados no pueden recaudar ese cambio, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿No? Esa es la idea más o menos que nos plantean. Claro que sí. Pues, bueno, en primer lugar, señalar que un estado federal como el mexicano parte de dos principios fundamentales: la solidaridad y la subsidiariedad. Nuevo León tiene que comportarse como hermano, quizá como hermano mayor de los otros estados. Y siempre estaremos en aptitud de apoyar y en aptitud de que les vaya bien. Pero no con una ley perversa como esta, que hace que México se parta en dos porque no permite que salgan adelante los estados del sur. Ahora bien, obviamente, el juego aquí, la hazaña política, es cómo le hago para obtener más recursos sin afectar a los estados del sur. Y eso se logra muy fácil, y es lo que ha propuesto Luis y yo, que del 80% de AMLO, ese 80-20, al bajar ese 80-70, de ahí salga para que los estados del sur no se les afecte. Tenemos que lograr que a los estados del sur se les dé el mínimo o lo que ya tienen, como dicen, lo caído, caído, para que puedan sus diputados votar una reforma que sin perjudicarles a ellos, sí les ayude a los estados del norte. Ahora bien, ¿cuál es la solución? Pues muy fácil. Hay que hacer crecer el pastel. Yo les decía que México es el peor lugar de la OCDE y el penúltimo de América Latina. Tenemos un sistema fiscal fallido, desproporcional, injusto. Y esa es la propuesta de este segundo libro que se llama La Gran Reforma Hacendaria para México. ¿De qué se trata? ¿Cómo crezco el pastel para poder repartir más? Porque hoy México, su pastel es del 14% del PIB. Eso es lo que México recauda. El promedio de la OCDE es de 25% del PIB. El promedio de América Latina es de 21%. Lo inexplicable es por qué México está tan atrasado con un 14%. ¿Y cómo le hacemos para que México de 14 llegue a 20 y tengamos un pastel tan grande que la federación pueda ceder y ser más generosa con los estados castigados? Y esa es la propuesta que ahí vengo haciendo. Una, se ocupa una reforma tributaria. Hay mucha evasión
sigue habiendo mucha compra de facturas y sigue habiendo mucha evasión por outsourcing, que urge que se regule para que todos pongan por igual. Tenemos que ir a atacar la informalidad. En un país de 130 millones de mexicanos, no es justo que nada más 50 pongan y otros 50 sean informales y 30 sean menores de edad. No puede un país de 130 millones sobrevivir solamente cobrándole a 50. Y lo tenemos que ir a mejorar el gasto. En México se tira mucho dinero, hay duplicidad y hasta triplicidad de pagos. Ahí se tira un dineral que pudiera ser mejor enfocado a darle dinero a estados y municipios. Urge, como en todos los países de avanzada, sacarle provecho al patrimonio federal. Hoy la federación tiene más de 100,000 inmuebles en todo el país. 100,000 inmuebles que están en desuso, baldíos o con posesionarios. O se regalaron con privilegios a la CTM, a la CROC y a ejidos. En todos los países, el Estado, como si fuera una empresa, sus bienes las renta, les saca usufructo o los vende. Ahí estamos perdiendo al año 1 billón de pesos. Y obviamente falta modernidad, que el pago de impuestos sea más fácil, menos complejo y menos gravoso. Somos el país más complicado del mundo en pagar impuestos. ¿Qué quiero decir? El día que México logre pasar de ese pastelito de 14 a 20, va a haber dinero y hasta de sobra para dejarnos de pelear por las migajas. A Nuevo León nos van a poder compensar lo que necesitamos sin descuidar a Guerrero y sin que la federación pierda. No hay otra. Es crecer el pastel para que a cada quien le toque una rebanada más grande. Lo que no se vale es que hoy, que el pastel está muy chiquito, el gobierno federal lo tire en proyectos inviables y que le meta 6,000 millones de dólares a Pemex, que ya está quebrada, y que le meta 180,000 millones de pesos a un Tren Maya que no va a funcionar, y que le meta 220,000 millones de pesos a la refinería Dos Bocas, que ya no tiene razón de ser, y que le meta 150,000 millones de pesos a un nuevo aeropuerto que ya estaba hecho y que iba a salir gratis en Texcoco. Eso es lo que no se vale. Por eso yo lo que digo es, átenle las manos a ese señor, porque está tirando el poquito dinero que tenemos y que hoy urge en las pymes y que hoy urge en el norte del país. Por eso hay que ser agresivos, porque no estamos ni en el mejor momento, ni en la abundancia que quisiéramos. Estamos apretados y encima con un gobierno que tira el dinero, lo despilfarra o lo usa con dádivas para un ejército electoral. Y es clave que todos los mexicanos estemos en ese mismo canal, que si no actuamos pronto, nos vamos a un precipicio. Y esa es la tarea de Luis como diputado local, mi tarea como senador y su tarea como jóvenes mexicanos que tienen que defender su patria de lo que estamos viendo. Me ponían ahorita, oye, ¿me puedes explicar lo del INEGI? Pues ese es un claro ejemplo de un gobierno dictador y autoritario que quiere usar al INEGI para cobrar impuestos y medir riqueza. A ese grado estamos llegando, por lo que urge actuar hoy y hacia el 2021 para que ni el presidente ni Andrés Manuel se perpetúen en el poder. Yo les agradezco mucho la invitación. Tienen mis datos de las redes sociales y a quienes pregunten por los libros están en mi bio de Instagram, están en la página que les di o mándenme un WhatsApp y con gusto les comparto. El día que quieran profundizar o ampliar, yo sé que está Luis puesto y un servidor aquí también. Fuerte abrazo a todos y cuídense mucho del COVID-19. Gracias, Samuel, y gracias, Luis, por su presentación. La verdad creo que ha sido muy
enriquecedor para todos nosotros escuchar sus comentarios, sus perspectivas. Creo que han dejado esa parte del ánimo en cada uno de los que hemos estado presentes para poder indagar más y sobre todo para estar conscientes y en esa conciencia tomar las decisiones que nos corresponde como ciudadanos. Espero que lo podamos hacer con claridad y seguramente, como en muchos de los chats que han ido poniendo la gente, hay mucha gente que está animada y queriendo trabajar para poder discutir sobre estos temas con mayor claridad. Les agradezco muchísimo su participación, a Luis y a ti, Samuel, por esta sesión. Pero doy la palabra ahora a Enrique para que nos haga el cierre de esta sesión. Gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Fuimos casi 400 personas en su punto máximo. Diputado Luis, senador Samuel, muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Sociedad de Alumnos de Economía, ha sido un honor estar aquí con ustedes. Y muchas gracias al equipo organizador de la Semana Económica, que los voy a dejar ahorita con Benji. Perfecto, pues aparte de agradecerles tanto al diputado Luis Zurarrey y al senador Samuel García, así como al moderador, también muchas gracias a todos ustedes, público y maestros, que estuvieron acompañándonos a lo largo de toda esta conferencia. Y finalmente, les queremos decir que los esperamos el día de mañana para que nos acompañen a las 2 conferencias que también les tenemos preparadas, siendo la primera con la doctora Claudia Prado Mesa con el tema de investigaciones económicas con perspectivas de género a las 10:30 de la mañana, y así también con la diputada Ana Lucía Riojas con el tema de feminismo e interseccionalidad a las 6 de la tarde, así como también a todas las conferencias que vamos a estar llevando a cabo esta semana, para terminar con el panel de los alcaldes de Nuevo León, para que nos platiquen un poquito más acerca de los planes de reactivación económica. Y pues recuerden que para confirmar su asistencia deben de estar llenando todos los links de los forms que están en las redes sociales de la Sociedad de Alumnos de Economía. Muchísimas gracias y los esperamos en los siguientes eventos de esta Semana Económica. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.